Gracias a Dios que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Nosotros requerimos entender en este sentido cómo ve Dios el pecado. Los mandamientos nos sirven a nosotros para poder tener claridad en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Hemos ya estudiado los 10 mandamientos, pero también es importante entender cómo Dios ve el pecado. Cuando el hombre peca, cuando el hombre ofende a Dios, cómo Él mira ese pecado. Y este es precisamente el propósito de esta enseñanza, que nosotros podamos entender el cómo Dios observa, mira el pecado que comete el hombre. Esto será importante porque, pues precisamente ante las cosas que nosotros estamos viviendo, las cosas que se observan en estos tiempos, tenemos que hacer un giro. Todos aquellos que se han dado cuenta, se han visto que han faltado a Dios, que han ofendido a Dios, es precisamente un tiempo para volvernos a Dios. Vamos a ver lo que dice la Escritura aquí en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. 1 de Juan 3, 4. La palabra de Dios nos refiere lo que la Escritura denomina como pecado. Lo que Dios denomina como pecado, nos dice aquí la Escritura en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Es un texto muy sencillo, es un texto muy importante también para entender cómo Dios ve a qué le denomina el pecado. Y la Escritura nos dice que toda persona que infringe su ley está cometiendo pecado. Todo aquel, no importa el nombre, no importa la autoridad que la persona tenga sobre esta tierra. Toda persona, todo aquel que quebranta la ley de Dios, está cometiendo pecado en contra de Él. O sea, está pecando en contra de Dios, está ofendiendo a Dios. Todo aquel, toda persona, independientemente de su título, independientemente de su profesión, independientemente de sus rasgos físicos, a lo mejor culturales, sus rasgos sociales, independientemente de su condición económica, todo aquel que infringe la ley de Dios comete pecado, está cometiendo pecado. Y esto es algo muy importante, porque algunas personas piensan que por el hecho de haber hecho una oración a Dios y decir, yo ya acepté a Jesús en mi corazón. No, hermano, yo ya me bauticé. No, yo tengo tantos años de conocer el Evangelio. No, hermano, yo asisto a tales reuniones como un miembro de la iglesia. Ya tengo una membresía en la congregación, ya tengo una membresía. No, a mí me bautizaron de chiquito. Y entonces la persona piensa que por esas cuestiones uno va a ser diferente en el aspecto de que si comete pecados, sus pecados no van a ser tomados en cuenta. No van a ser considerados. Porque tiene el título de cristiano, o porque tiene a lo mejor un título de que ya es bautizado, o porque a lo mejor es miembro de una congregación. Las personas piensan que por ello ya tienen de alguna manera excusa, justificación para infringir, quebrantar, violentar, quebrantar los mandamientos de Dios. No, la Escritura dice que todo aquel, llámese cristiano o no se llame cristiano, todo aquel, sea una autoridad, sea un político, sea un campesino, todo aquel que infringe la ley de Dios, está cometiendo pecado. Está cometiendo pecado, está ofendiendo a Dios, está agraviando a Dios. Pues el pecado, dice, es la infracción de la ley. La infracción es la idea de quebrantar, de romper, de violar una ley, de brincarse una ley, cuando alguien voluntariamente decide quebrantar esa ley. Y es algo aquí muy importante porque el pecado, Dios así lo ve como un acto voluntario.
No es una sustancia que viene a los hombres. No es algo que se le pase de generación a generación genéticamente. Es decir, que nuestros padres nos hayan heredado ciertos pecados. Y algunas personas tienen ese concepto, que como el padre era adúltero, pues alguna situación ahí biológica, alguna situación ahí de herencia del padre, pues ahora por eso el hijo también es adúltero. No, el pecado son acciones voluntarias, son hechos voluntarios. Nada tiene que ver con un virus o un germen que se pudiera transmitir de una persona a otra para que entonces se le contagie un mal. Una enfermedad, no, los virus transmiten una enfermedad, los gérmenes transmiten una enfermedad de una persona a otra, pero así no es con el pecado. No por el hecho de que una persona en una familia está cometiendo pecado, pues ya todos van a ser ahí pecadores o tengan que ser pecadores. La Biblia nos habla que el pecado son acciones voluntarias. Aquel que decide, aquel que comete quebrantar, aquel que comete un quebrantamiento de la ley de Dios, él lo hace de su propia voluntad, de su propia decisión, en su propia capacidad de decidir hacerlo, no hacerlo. Ciertamente aquel que se inclina en hacer algo en contra de la voluntad de Dios, pues está quebrantando la ley de Dios. Y el que quebranta la ley de Dios está pecando contra Dios, está ofendiendo a Dios. Es decir, la verdad es que el hombre toma la decisión de cometer pecado o de no cometer pecado. Nadie pone una pistola, un arma a una persona para que cometa el adulterio. Nadie pone ahí un instrumento en una persona de amenazándolo de muerte para que mienta, para que haga algún mal, para que fornique o para que vaya a emborracharse allá con los amigos un fin de semana a hacer tal maldad. Ninguna persona es arrastrada en ese sentido con tal violencia para que haga lo malo. Muchas veces al mínimo coqueteo del pecado la gente sucumbe, se doblega, se rinde, se entrega, se pone a disposición del pecado. Y eso es algo voluntario. Eso es algo voluntario, no es algo que el hombre quiera de alguna manera alejar su responsabilidad de ello, culpando a otros. Es que me engañó, es que me sedujo, es que me indujo, es que fue en mentiras, es que me solapó, es que así son mis padres, o es que así es fulano de tal, o es que así en mi casa, así acostumbramos, es que así fui educado, así fui criado, así me enseñaron. Todos esos argumentos son excusas. Todas esas cosas son engaños que atrapa el hombre, que tiene el hombre, y que quiere abrazar la persona para justificar y decir, yo no tengo responsabilidad, yo no soy culpable, yo no tengo tanta culpa, más bien la culpa la tiene fulano, es que mi esposa, es que hermano, si usted conociera a mis padres, no, es que si usted supiera dónde trabajo, no, pues es que si usted supiera con quién convivo. Y mira, la gente lo único que hace ahí es deslindar su responsabilidad. Querer justificarse, no, es que este mundo está muy difícil, no, pues es que en esta tierra hay mucho mal, hay mucha destrucción, hay mucha violencia, hay mucho pecado. Los jóvenes, la verdad, como de alguna manera son seducidos en el ambiente, en la escuela, en el trabajo, sucumben a esas cosas, pero la verdad es que no puede el hombre echar la culpabilidad, la responsabilidad a alguien más. Eso es lo más sencillo, lo más fácil, que el hombre culpe a alguien. Pero Dios no ve que hay culpable. O sea, no ve a otro culpable sino a ti. Porque tú decidiste llevar a cabo y quebrantar sus leyes, sus mandamientos. Cualquiera de los mandamientos que hemos visto, aún todos los que pudiéramos nosotros entender la Escritura, aquellos mandamientos que aún en nuestras conciencias están escritos, por aquello de aquel que dice, es que yo no conozco la palabra de Dios, gracias a Dios yo no soy tan afín a una religión, dirá alguno. Gracias a Dios, Dios me libre de la religión. Es ok, de alguna manera la persona está libre de alguna religión, pero no está libre de su conciencia. Todo aquel que ha quebrantado inclusive su conciencia, porque la conciencia tiene leyes morales escritas. Ahí están inscritas en esa conciencia, aun cuando el hombre ha quebrantado su conciencia, ha quebrantado las leyes de esa conciencia. El hombre
ha pecado en contra de Dios. Ha cometido pecado ante Dios. La ley fue dada de parte de Dios para que se obedeciera. No es una sugerencia. O tú o yo vemos aquí leyes en esta tierra para ver quién las quiere cumplir. Desde las leyes de tránsito hasta las leyes civiles, las leyes penales, todas las leyes están ¿para qué? ¿Como adorno? Desgraciadamente el concepto y la impunidad, la maldad, la corrupción, la degradación moral que hay en muchas autoridades, vemos cómo las leyes son pisoteadas y luego ni las mismas autoridades las cumplen, las pueden llevar a cabo, ellos mismos se las brincan. Ha sido un pésimo mensaje, pero la realidad es que las leyes no fueron dadas solamente como un consejo, una observancia. Ahí si quieres guardarlas, ahí si quieres obedecerlas, ahí si quieres llevarlas a cabo. Las leyes tienen un carácter de obligatoriedad. Eso quiere decir que tú y yo estamos obligados a guardarlas. Las leyes que Dios nos ha dado, sus mandamientos, son leyes que tú y yo debemos de guardar. Esto no tiene que ver con una religión. No es que yo soy católico. No es que yo soy mormón. No es que yo soy hinduista. Yo soy musulmán. Entonces para mí son otras leyes. No, son leyes morales universales. Todo hombre entiende que esos 10 mandamientos son leyes correctas, santas, justas y son buenas. Y están escritas en la conciencia del hombre. Y el que las quebranta, independientemente de su religión, independientemente de su credo religioso, independientemente de su afinidad religiosa, la persona está ofendiendo contra el Dios verdadero, contra el Dios vivo, contra el Dios que gobierna sobre todas las cosas. Independientemente de su condición o de su postura religiosa, el hombre tiene carácter de cumplir, tiene una obligación de cumplir esas leyes que Dios ha prescrito. Son leyes claras, son leyes que tú y yo tenemos acceso, no es difícil, mucho menos en México, no es difícil tener acceso para conocer las leyes de Dios, más bien dependerá de tu interés, dependerá de tu disposición de querer oír las leyes de Dios y conocer el mensaje de Dios. Más bien dependerá si hay una actitud en tu corazón o no, pero no es difícil realmente saber cuál es la voluntad de Dios. Todos, gracias a Dios, tenemos acceso a poder comprar una Biblia, a que alguien nos lea la palabra de Dios si no sabemos leer, que alguien nos enseñe algo de Dios. Tenemos acceso, hay libertad en ese sentido de que las personas profesen, crean en las cosas que ellos consideran. No tiene restricción. No hay excusa para ignorar la ley de Dios. Entonces son leyes claras que Él ha dejado, pero cuando el hombre las quebranta, Dios mira que el hombre está pecando en contra de Él. Reitero, el pecado es algo voluntario. No tiene que ver con demonios tampoco, porque algunas personas dicen, es que se me metió un espíritu de fornicación. Hermano, vengo para que usted ore por mí y reprenda el espíritu de fornicación que entró a mi vida, porque ando ahí en cosas muy terribles, ando viendo pornografía, ando siéndole infiel a mi esposa, ando haciendo estas cosas. Y ahí la gente se pone a reprender a espíritu por aquí y por allá. No tiene que ver con demonios, que la gente esté poseída por un demonio y por eso comete pecado. No, son acciones voluntarias. Nada tiene que ver también con culpar al diablo. No, es que el diablo se me metió. Es que el chamuco se me metió, dice la gente. Es que no sé qué pasó, perdí la cabeza. Yo creo que el chamuco se me metió y por eso hice estas cosas. La gente luego habla cosas que ni sabe realmente lo que implicaría que el diablo estuviera en su vida. Qué terrible sería eso. Qué terrible que la persona tuviera un espíritu realmente inmundo, un demonio en su vida. Dios te libre y guarde de eso. Pero la gente nada más solamente habla tratando de evadir su responsabilidad, tratando de justificar y decir, yo no soy tan culpable, es que fue alguien más que vino a inducirme, a persuadirme, se me metió, me produjo esto, me llevó a esto, me incitó a esto, otro. Es solamente deslindarse de la responsabilidad. También en esta cuestión no debemos culpar al mundo.
Como muchas personas pueden de alguna manera encontrar una excusa, el ambiente en el trabajo, en la casa, ahí en la oficina, en esta ciudad, no sé, en el lugar donde él viva, ella viva, y entonces piensa que el mundo es tan difícil de poder evadir o rechazar, y dice, no, pues es que no puedo en contra de este mundo. Y la gente entonces quiere culpabilizar el mundo para poder quitar responsabilidad de sus hechos. Son actos voluntarios y Dios ve el pecado precisamente como desobediencia, como rebeldía, lo ve como un desafío. Mira, cuando el hombre peca, lo que Dios observa es que el hombre está dañando y tratando de desafiar su autoridad. Cuando el hombre infringe la ley de Dios, lo que Dios mira es precisamente un desafío y un daño a la autoridad que Él tiene, que Él posee. Quiero decirte que Dios es precisamente la autoridad suprema sobre todas las cosas, está Él. Es una autoridad suprema. O sea, eso es, por Dios no hay alguien más arriba. O encima de Dios no existe otro ser más importante, con mayor autoridad. Él está por encima de un padre de familia en su casa. Él está por encima de una autoridad civil. Él está por encima de gobernantes, de naciones, de pueblos, de reyes, de presidentes, de gobernadores, de gente que tenga cierto poder, autoridad. Él está por encima de todos. Él es la máxima autoridad. Pero cuando el hombre quebranta los mandamientos de Dios, es como cuando la persona precisamente percibe un desafío. Imaginémoslo de esta forma. Un padre que da instrucciones claras. Todos los que son padres aquí presentes seguramente entenderán esto. Sabrán que cuando tú das una indicación, entenderás que cuando tú das una orden ahí con tus hijos, lanzas una instrucción con ellos y ves a uno de tus hijos que definitivamente no te hace caso. A lo mejor hasta te ignora, a lo mejor hasta se ríe por acá dándote la espalda, o a lo mejor hace algún acto todavía desafiando abiertamente tu autoridad, lo hace delante de ti, o sea, quebranta la instrucción que tú has dado. ¿Cómo verá el padre eso? ¿Cómo verá el padre precisamente esa situación? Cuando el hijo delante del padre está ahí tratando o está llevando a cabo lo contrario de lo que el padre le dijo. Una instrucción clara, donde hay instrucciones precisamente aún en todo lugar, desde la casa, en las escuelas, en las oficinas, en el trabajo, aún en la ciudad, aún en los municipios, en los estados, hay órdenes, hay lineamientos. Y cuando el hijo no obedece lo que el padre le está dando, mira, el padre lo ve como un desafío. El padre lo ve como un reto a su autoridad. ¿Y cuántos de esos problemas no se dan en los padres o con los jóvenes cuando precisamente estos llegan a la adolescencia? Cuando los jóvenes están en una etapa y aún hasta con cierta actitud retadora, desafiante, tienen hacia los padres a resistir sus indicaciones, sus órdenes, sus palabras. ¿Cómo verá el padre eso? Pues precisamente como un desafío. Como un desafío a su autoridad, pero también daña su autoridad. Porque imagínate que ese hijo se brinca las órdenes del padre y ese hijo no lleva consecuencias o no tiene una consecuencia por haber violado las leyes de un padre. ¿Cómo queda la autoridad de ese padre ante los demás hijos? No pasa nada. Si yo hago esto, no pasa nada porque a mi hermano no le pasó nada. Él desafió a mi padre, él desafió a mi madre y no tuvo consecuencias. Y entonces no pasa nada, piensa. Entonces, precisamente el pecado lo que produce es un desafío primeramente ante la autoridad de Dios, pero también daña la autoridad de Dios. En la actualidad la gente piensa que quebrantar una vez alguno de los mandamientos, 2 o 3 por ahí, o 4, o los que la persona quebrante, como no ha visto una consecuencia hasta este momento en su vida, piensa que no va a pasar nada. Piensa que no va a pasar nada. Y la persona persiste en esa vida. Persiste en esa manera de ser.
persiste quebrantando los mandamientos de Dios, hasta que entonces vienen consecuencias a su vida, viene una destrucción en su familia, viene una destrucción en su propio cuerpo, vienen situaciones en él. Entonces ya empieza a entender que es a causa de su pecado, que es a causa de su maldad. Pero mientras llegaron esas cosas, o aún antes de que llegaran esas cosas, el hombre dañaba la autoridad de Dios, haciendo ver que no pasa nada e incitando a otros también al pecado, sonsacando a otros, consecuentándose con otros, induciéndolos al pecado. No pasa nada, no hay ningún problema, no vienen enfermedades, no se destruye tu vida, no va a pasar nada en tu matrimonio, nadie se va a enterar, no van a saber tus padres. Y mira, consecuentando a otros al pecado y a la maldad, dañando la autoridad de Dios. Hasta que Dios mismo interviene con algún tipo de juicio sobre las personas para ponerle un alto a su proceder obstinado, necio, rebelde. Cuando el hombre peca contra Dios, está dañando su autoridad y la está desafiando. Imagínate una escena en familia. Cuando una persona, un hijo, se levanta en contra del padre. Y tú ves luego escenas muy comunes en lo familiar. Cuando a cierta edad los hijos ya se levantan en contra de los padres, les responden de una manera grosera, áspera, les responden de una manera retadora, desafiante, aún irrespetuosa, humillando a los padres. ¿Qué pasa cuando eso se observa en la familia? ¿Qué pasa cuando eso se ve en la familia? Se ve una autoridad que ha sido humillada, una autoridad que ha sido agraviada. Hace algunos años, ustedes recordarán, un evento que se dio cuando estaba como presidente el señor George Bush. Este hombre, cuando fue a un país árabe y al estar ahí en una conferencia de prensa, estaban varios reporteros y uno de ellos, mientras él estaba hablando ahí en un estrado, uno de ellos se quitó un zapato y se lo aventó al presidente y le dijo perro, le dijo esa palabra. Y después se quitó otro zapato y se lo quería aventar y obviamente ninguno de esos golpes acertó o llegó al presidente. Pero ese evento fue un evento muy aplaudido, pero por otro lado reprobado, porque se trataba de una autoridad. Y entonces detuvieron a este hombre, al reportero, lo detuvieron. Algunos musulmanes ya le querían dar a su hija como esposa por la valentía de este hombre, por la osadía, por el valor que tuvo de hacer eso en contra del presidente, porque ellos consideran que ha sido un hombre o que fue un hombre que destruyó o que hizo mucho mal, que cometió mucho mal en sus países islámicos. Y entonces lo aplaudieron eso, pero por el otro lado, las autoridades reprobaban eso. Las mismas autoridades de ese país lo toman preso y empiezan a hacerle como una especie de juicio. Después de haberle dado unos golpes, de estarlo torturando y de estarle haciendo algún mal, mira, si lo hallaban culpable le iban a dar 15 años de prisión. 15 años de prisión por haber hecho ese agravio a una autoridad. No, ni siquiera le sacó sangre, no le pegó, no le dejó un ojo morado, no hubo ningún toque. No lo tocó con esas cosas, o sea, con los zapatos. Solamente el agravio que fue ahí público. Aventarle el zapato y además decirle perro. Entonces, lo veían como un acto inconcebible. Inconcebible. ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces a este hombre le iban a dar 15 años de prisión. Más aparte, las cosas que le hicieron por demás, ¿no? Pero ese ejemplo nos deja ver cómo, o ese caso nos deja ver cómo, cuando el agravio se comete hacia alguna persona distinguida o tiene una posición, tiene un nivel social, pues entonces su castigo es mayor. Por ejemplo, aquí en México, cuando una persona comete un homicidio por una riña ahí callejera, le pueden dar de 4 hasta 12 años de prisión, dependiendo de lo que se evalúe en el juicio.
hasta 12 años de prisión. Pero este hombre, reportero, que insultó, que hizo un agravio al presidente de los Estados Unidos, le iban a dar 15 años de prisión. 15 años de prisión. O sea, en esto lo que estamos nosotros observando es que precisamente ese hombre que tiene una autoridad y una posición sobre esta tierra, no sé, de cierto prestigio, de cierto nivel, entonces se considera que lo que le hicieron fue realmente inaceptable. Ahora, imagínate si eso pasa con una persona de esta tierra. ¿Qué pasa cuando el hombre ofende al Dios que está por encima de todas las cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué recibirá? ¿Qué castigo? Hay una lección aún en las mismas leyes de esta tierra para los hombres, para el morador de esta tierra. Si aquí agravias a un presidente, te dan ciertos años de cárcel, te meten a lo mejor algún tiempo a la prisión. Si lo matas, pues todavía es peor. ¿Qué pasará ahora con aquel que ha pecado contra el Dios vivo? Contra el Dios que está sobre todas las cosas, aquella autoridad máxima, aquel ser tan importante sobre todo el universo, que de hecho de él dependen todas las cosas. ¿Qué pasará cuando el hombre ha pecado en contra de él? ¿Qué será cuando tú has cometido pecados en contra de Dios? ¿Cómo verá precisamente Dios tus pecados? Pues lo ve como un desafío, lo ve como un agravio, lo ve como precisamente que tú estás dañando su autoridad por tu pésimo testimonio ante los demás. Tú dañas la autoridad de Dios y estás desafiando su autoridad. Una palabra de tal hombre hubieran podido mandar a la muerte a este hombre que agredió al presidente. Hubieran desaparecido, lo hubieran hecho así como que quién sabe dónde está, quién sabe qué es de su vida. Lo hubieran desaparecido a la voz de una persona. ¿Qué será cuando tú has ofendido a Dios? Y mira, hasta este día Dios ha callado por amor a ti, dándote la pauta, dándote el tiempo para que tú te arrepientas. Porque eso dice la Escritura, que Él es paciente. Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el hecho de que Dios ha callado hasta este momento no quiere decir que ha sido perdonada tu falta, que Dios se ha pasado por alto tus agravios, que Dios no va a tener en cuenta el pecado del hombre. No, llegará un día en donde entonces sí serás precisamente llamado a cuentas por cada una de las cosas con las cuales ofendiste a Dios, con las cuales hiciste una ofensa a su autoridad. Llegará el momento en donde Él entonces juzgue tus actos. El que peca contra Dios, mira, la Escritura nos habla que tiene como castigo la muerte. La muerte, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Aquel que ha desafiado su autoridad, su paga es la muerte. Aquel que ha dañado su autoridad tiene como paga la muerte. El engaño de muchos es que como la muerte no ha llegado a sus vidas o no han estado próximos a la muerte, a un paso de la muerte, pues sienten que no pasa nada y que pueden seguir en su vida de pecado. Pero quiero decirte, la muerte que se refiere aquí no necesaria o única o exclusivamente se refiere a una muerte física, que tu corazón un día deje de latir. No necesariamente se refiere a eso. Eso llegará algún día. Puede ser tarde o puede ser muy temprano. Llegará en algún momento de tu vida, pero es algo indudable, llegará. Sin embargo, a lo que se refiere más bien es una muerte espiritual. Y la muerte espiritual que habla la Escritura es esa separación que tiene Dios con tal persona que ha quebrantado sus leyes. Lo vemos desde el inicio en Génesis. Un modelo que nos sirve para entender precisamente la condición del hombre en la actualidad. Cuando el hombre ha pecado, Dios pierde una comunión, rechaza la comunión con el hombre, así como rechazó la comunión con Adán y con Eva, y así como rechazó la comunión con Israel, y así como ha rechazado la comunión con distintos personajes que vemos en la Escritura, que cuando ellos pecaban, Dios apartaba de su presencia. Aún lo vemos en David.
no retires tu Santo Espíritu de mí. Decía eso porque él sabía que había pecado contra Dios. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando el hombre peca, muere espiritualmente, y esa muerte espiritual es precisamente el momento en que Dios se aparta de su vida. Por eso su alma se siente seca, vacía, se siente insatisfecha, se siente insaciada, se siente con un hueco ahí en su ser, y nada le llena. Y anda buscando por aquí y por allá, y ahora busca esto, y ahora busca aquello, y nada le llena. Es a causa de la ausencia de Dios en su vida. Esa es la muerte principal que viene al hombre cuando éste peca, una muerte espiritual. En segundo punto puede venir la muerte física, no necesariamente en el instante. Algunos quizás puede llegar así instantáneamente, pero cuando menos lo espere el hombre, cuando el hombre diga, pues comamos y bebamos, que no pasa nada. El rico insensato decía a su alma, alma mía, ahora sí tienes muchos bienes para muchos años, come, bebe y regocíjate. Y no sabía que esa noche venían por su alma. Y no se percibía que esa misma noche iban a pedir su alma, y todo lo que se había provisto de nada le iba a librar, de nada le iba a servir, no lo iba a cambiar o canjear por su salvación, por la vida eterna. Iba a perecer condenado en una llama eterna. Una muerte física que viene. Y la tercera muerte que viene es precisamente una muerte eterna. Lo que Apocalipsis llama como la muerte segunda. La muerte segunda no se refiere a la muerte que hablan los testigos de Jehová, donde queda el hombre ahí en un sepulcro y ya de ahí no se levanta. No es eso. La Escritura habla de un tormento eterno después de esta vida, a lo cual Jesús le llamó el Gena. El Gena era precisamente el infierno. Es el infierno. Es el lugar que habla la Escritura de un lugar de castigo y tormento para todas las personas que han invalidado la ley, que han quebrantado la ley de Dios, que se han brincado la ley de Dios. Es un castigo eterno. No es un cuento de las abuelitas de la religión para espantar a los hombres y dejen su pecado y dejen su maldad. Es una realidad. El infierno es una realidad. El infierno para muchas personas ya está más próximo que lo que estuvo ayer. Para tu vida quizás ya puede estar más próximo el infierno que hace unos meses atrás, que hace unos días atrás, porque has estado acumulando y acumulando indignación sobre tu vida, por tus pecados, por tu maldad, por tu desafío a la autoridad de Dios. Y la muerte eterna algún momento se tendrá que cumplir. Cuando el hombre sea juzgado y se lleve a cabo el juicio eterno, va a recibir una sentencia por sus hechos. Serán juzgados los hombres según los hechos que estaban escritos en los libros, esos libros que serán abiertos en el día del juicio, donde queda registro de cada obra y hecho en el cual el hombre se ha levantado para desafiar la autoridad del Dios Santo, del Dios vivo. Y ese desafío que ha hecho el hombre tendrá consecuencias. Bueno, esa muerte eterna llegará. Es un castigo por todos los siglos. Es un castigo en donde el hombre estará para toda la eternidad. Estas son las muertes que vendrán al hombre y que vienen al hombre a causa del pecado. Además de que el pecado daña la autoridad y desafía la autoridad de Dios, también el pecado daña el honor de Él, el honor de Dios. El pecado daña el honor de Dios. No solo daña su autoridad, daña su honor. La Biblia nos habla que Dios es digno de adoración, de alabanza, Dios es digno de exaltación. Él merece ser reconocido, respetado, honrado. Él merece todas esas atribuciones, o sea, todas esas signos de atención de nuestra parte hacia Él. Los ángeles lo adoran y lo alaban continuamente. Se postran delante de Él y mira, hay una exaltación hacia Dios por lo que Él es. Los ángeles saben que Dios merece todo el honor. Reconocen que Él es digno de recibir todo honor. Pero cuando el hombre peca, el hombre está dañando el honor de Dios. O sea, haciendo ver que Dios no merece un honor. El honor tiene que ver precisamente con el darle el respeto. Darle el respeto a Dios que Él merece. Hubo un caso en donde el rey Asuero
el rey Asuero mandó a llamar a su esposa. Mandó a llamar a su esposa. Esto lo vemos ahí en el libro de Esther. Cuando este rey Asuero manda a llamar a su esposa, la esposa sabía que el rey Asuero estaba con las copas encima. Estaba borracho. Y entonces la reina desafió la autoridad del rey. No obedeció la indicación. No fue a la presencia del rey. Y entonces eso fue conocido ante todas las personas. Los consejeros del rey dijeron: Señor, algo tenemos que hacer. Porque si esta mujer no te dio a ti el honor, entonces mañana cuando lo escuchen las mujeres allá en sus casas, no le van a dar el honor a sus maridos. Y entonces se van a levantar en contra del marido. Va a haber quien sí quiera obedecer al rey o al marido y quien no lo quiera hacer. Y entonces dijeron los consejeros del rey: algo tenemos que hacer, rey. Que esta reina sea despedida y que se nombre mejor otra reina. Y fue quitada esa reina y fue llamada a otra reina. Perdió su posición esta reina. Perdió su posición y fue llamada precisamente Esther como una reina que ocupó el lugar de la primera. Por no haberle dado el honor. Por no haberle dado el honor necesario al rey. Fue quitada. Vemos también otro caso. En el libro de Samuel, en segunda de Samuel, cuando en el tiempo David estaba siendo perseguido por su propio hijo, Absalón, llega un momento donde David va saliendo y va caminando, ahí va por los caminos y un hombre empieza ahí a gritarle: ¡Ea, ea! ¡Hombre sanguinario! ¡Hombre perverso! Dios ha dado el pago que merecen tus hechos. Y lo reprendía y le exhortaba, lo maldecía a ese hombre. Y entonces Abisaí, un hombre que era muy fiel a David, le dijo a David: Rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Esta ilustración deja ver lo siguiente. Precisamente el rey, que merecía el honor, el respeto, estaba siendo agraviado por un súbdito. Estaba siendo agraviado por uno de sus súbditos. Lo maldecía, lo ofendía, le deseaba su mal, le decía: esto estás recibiendo por tu mal proceder. Lo acusaba falsamente. Lo acusaba falsamente. Y entonces ese hombre, que apreciaba al rey y que le daba el honor al rey, dijo: Señor, dame oportunidad, tan solamente dame la licencia, dame la autorización y yo voy a ir a cumplir lo que ese hombre merece. ¿Cómo es que está dañando a mi rey? ¿Cómo es que está ofendiendo a mi señor? Bueno, esto refleja de alguna manera como el honor que merecen las personas, y cuando éste es agraviado, que vienen consecuencias. Ahora yo te pregunto, cuando por causa de tu pecado, por causa del pecado, el hombre está dañando el honor de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Va a quedar todo así como nada? ¿Nada va a cobrarse de lo que el hombre ha hecho? La deshonra que el hombre ha llevado contra Dios ha sido su rebeldía, ha sido rebelarse contra la autoridad que él tiene. Ha sido deshonrada la autoridad de Dios por causa precisamente de aquellos que han infringido su ley. Vemos, por ejemplo, en la casa como un hijo, cuando se rebela contra los padres, cómo deshonra a los padres. Cuando el hijo se rebela en contra de los padres, cómo los deshonra. Cuando la mujer habla mal del esposo, del marido, y ésta precisamente deshonra a su marido haciendo eso. Cuando el esposo es desleal contra la mujer. Cuando el marido es rebelde contra Dios. ¿Cómo genera precisamente deshonra? También cuando el hombre peca, daña la dignidad de Dios. Quiero decirte que lo que vemos nosotros en la Escritura, cuando nos habla de dignidad, nos habla precisamente del valor, la estima. O sea, la persona, por sus cualidades, sus atribuciones, por su forma de ser, tiene un determinado valor.
Y de alguna manera en la Escritura aún vemos eso. Cómo pone cierto nivel de valor de los seres. Habla, por ejemplo, en la Escritura de que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene un valor. Y el valor que tiene el hombre en la creación es por encima de todo lo creado. Es decir, el hombre es más valioso que la misma creación. El valor que tiene el hombre está por encima de lo que la creación existe. Pero eso no quiere decir que el hombre en sí mismo valga más que otro hombre, como en la actualidad pasa, ¿no? Que la gente se siente superior a otros porque es de tal raza, porque tiene tal posición económica, porque a lo mejor tiene tales rasgos físicos, porque habla tal lenguaje, porque tiene tales estudios o porque tiene tal posición en su vida. Y se siente que tiene un estatus mayor, que su dignidad es superior a la de otros. Eso es un error y eso es un engaño en el cual cae el hombre. Es más bien un pecado que se llama soberbia. Y cuando el hombre considera que su condición es superior a la de otros, y entonces menosprecia a su prójimo, menosprecia a sus padres, a su semejante, a su vecino, menosprecia a este, a aquel, entonces él considera que su dignidad es superior a la de otro. Pero eso es precisamente un error en el hombre. El hombre, todo hombre tiene la misma dignidad, independientemente en cuanto a inclusive a la cuestión de género, la persona tiene la misma dignidad. No es más el hombre que la mujer. No es más el hombre que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Tienen una dignidad por igual ante los ojos de Dios. El hombre tiene esa posición. Pero vemos también otros rasgos de dignidad o otros puntos de dignidad que nos muestra la Escritura. La dignidad que tienen los ángeles, la forma en cómo están ellos creados, fueron creados por Dios, están por encima de los hombres. Los ángeles tienen una dignidad o un respeto, merecen un honor, un respeto por encima de los hombres. Y no me refiero a que hay que adorarlos, me refiero a que su condición de valor ante Dios es precisamente agraciada, es agradable y están por encima de los hombres. Pero aún por encima de los mismos ángeles está Dios. Y el honor que tiene, la dignidad que Él merece, está por encima de todos. Dios es digno de obediencia, de alabanza, de adoración, de ser temido. Él tiene mayor dignidad a cada uno de nosotros. Pero cuando el hombre peca en contra de Dios, está dañando esa dignidad. Como que Dios no tiene estima. Como esa falta de irresponsabilidad o esa falta de respeto que tienen en la actualidad los jóvenes hacia ciertos sectores de la sociedad, ¿no? Cuando lo ven viejito, cuando a lo mejor ya lo ven con el pelo cano, cuando ya lo ven a lo mejor con un rostro a lo mejor tratado por la vida, a lo mejor ya cansado, y entonces lo menosprecian, lo ridiculizan, piensan que su dignidad ya no es la misma por los años que tiene o por la edad que tiene. ¡Qué terrible! Y entonces vemos ahí cómo el hombre tiene un menosprecio hacia el honor o la dignidad que tal persona posee. Pero así obra el hombre con Dios. Si vemos ese anciano que le da un consejo al hijo, o a un nieto, o a una persona, a un joven en la calle, ¿cuántas veces no escuchas esos comentarios? No, tú ya estás viejo, tú cállate, o tú de alguna forma hay un menosprecio. Usted porque ya vivió su vida. Usted porque ya está anciano, usted porque ya se va a morir. ¿Y cuántas cosas haya sobre ellos? Despreciando la dignidad que ellos poseen, menospreciando su dignidad. Pero cuánto mal hay en el hombre cuando no valora y no ha considerado la dignidad que Dios tiene. Los ángeles que están dispuestos a adorarle a Dios, a honrarlo en todas las cosas, y vemos cómo Dios, siendo de esa misma esencia en el sentido de la creación de Dios, no le da el mismo honor a Dios. Ángeles que están solícitos a obedecer sus indicaciones. Ángeles que están prestos a agradar, a quedar bien, a complacer a su rey, a complacer a su Dios, a deleitarse, que viendo, haciendo la voluntad que Él les pidió, ellos se sientan realmente plenos, llenos. Pero no vemos eso en el hombre.
El hombre se siente cansado, fastidiado. Inclusive dice de los mandamientos que son gravosos, son difíciles. Esas cosas no se pueden guardar. Eso solamente en tal época. Eso la verdad no lo puede guardar el hombre. Menosprecia el hombre la dignidad que Dios tiene. Dice la Biblia que Él debe de ser temido. Dice que Él debe de ser obedecido. Esa es la dignidad que Él tiene. Él merece. Él merece, Él es digno de que tú y yo le respetemos, le demos obediencia, le agradezcamos, le demos nuestra vida, nos entreguemos a Él. Él merece, Él es digno de que tú y yo le sirvamos, guardemos su palabra. Él es digno. No nos lo impone como una cuestión así de no hay de otra, lo haces porque lo haces, nos lo deja a nuestra voluntad. Aunque Él es digno, nos lo deja a nuestra decisión. Pero la verdad es que el hombre no tiene en cuenta la dignidad que Él posee. Juan el Bautista hablaba de Cristo, precisamente Cristo, que es la misma esencia del Padre, como dice la Escritura. Juan el Bautista hablaba de Él y decía, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Y se refería a Cristo. Yo no soy digno de llevar el calzado de Cristo, haciendo referencia a que la dignidad de Cristo era superior a la de Él. Y es precisamente eso. La dignidad de Dios está por encima de todo. Él es digno de obediencia. También cuando el hombre peca, lo que hace es dañar el carácter de Dios. ¿En qué sentido? ¿Que Dios se desanime? No. ¿Que Dios se ha incitado a quebrantar Él mismo sus propias leyes? No. Se daña el carácter de Dios porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tiene una función en la creación y es reflejar a Dios. Es reflejar a Dios en esta creación. El padre de familia tiene una función, reflejar a Dios dentro de su familia. El joven tiene una función en una sociedad perversa y maligna. ¿Cuál será su función? Reflejar a Dios. ¿Cuál es la función de una esposa? Reflejar a Cristo, reflejar a Dios. Ahí en su casa, con su familia. ¿Y cuánto más si la persona conoce de Cristo? Todos fuimos creados, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que fuimos creados con capacidad precisamente de amar, con capacidad de hacer lo bueno, de cumplir justicia, de tener misericordia, de extender nuestra mano al necesitado, de perdonar. Tenemos esas atribuciones, hay esa posibilidad en el hombre de amar, de hacer justicia, de tener misericordia. Pero ¿cuánto más si la persona conoce de Cristo? Todavía tiene mayor responsabilidad. Su tarea es representar a Cristo con los hijos, con la esposa, en el trabajo, con los familiares, en la escuela, andando en la calle, etcétera. Es reflejar a Cristo. Ahora imagínate qué es lo que realmente pasa. Cuando una persona dice soy cristiano, pero anda ofendiendo allá afuera a Dios, anda quebrantando las leyes de Dios, pues tú ves rápidamente los resultados. La gente no cree en Dios. La gente vitupera el nombre de Cristo, reprocha las cosas del cristianismo, lo ridiculizan, se burlan, se mofan, hacen de alguna manera algún juicio en contra de lo de Cristo, porque algunos representantes no han hecho realmente su labor, no han hecho su función. Y de esa manera el hombre está dañando el carácter de Dios, está mal representando a Dios. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, aquí en México salen noticias de que algunos diputados un día se fueron a otro país, fueron allá a ciertas cuestiones y se embriagaron, se pusieron ahí borrachos y andaban en antros y andaban haciendo desmanes por allá? ¿Cómo queda luego el nombre de un mexicano por otros lugares? Así obra precisamente el pésimo testimonio de algunas personas en cuestión de lo de Cristo. Se mal representan las cosas de Dios.
la imagen de Dios es mal representada por causa precisamente del pecado que cometen el hombre, conociendo o aún no conociendo de Dios. No conociendo de Dios. También quiero decirte que la Escritura nos habla en el deseo de Dios de buscar una relación con el hombre como de un padre a hijo. Pero cuando el hombre peca, se daña esa relación. Como lo vemos desde Génesis, lo vemos con el pueblo de Israel, lo vemos inclusive aún con distintos movimientos que han pasado en la historia del cristianismo, que a lo mejor empezaron bien, empezaron agradando a Dios, cumpliendo su palabra, pero terminaron invalidando la palabra de Dios, volteándole la espalda, dándole la espalda a Dios. Y se daña una relación de padre a hijo. Como la misma escena del hijo pródigo que nos describe Jesús en la Escritura. Una escena donde el padre está con el hijo, tiene una comunión muy íntima, muy estrecha, una cuestión muy hermosa, donde el padre se deleita en el hijo, pero un día el hijo decide dejar esa casa, salirse, alejarse del padre, él hacer su propia vida. Ya no quiero estos caminos, ya no quiero estos estatutos, ya no quiero vivir como aquí me dicen, yo quiero hacer mi vida. Y entonces, cuando el hombre peca, eso es lo que acontece. Donde voluntariamente el hombre decide alejarse de una comunión que en este sentido lo pinta la figura de padre a hijo. Es una comunión que Dios quiere tener con el hombre, como de padre a hijo. Eso no quiere decir que todos somos hijos de Dios, como algunas personas consideran. Sí, hermano, es que todos somos hijos de Dios. Discúlpame, no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. De alguna manera la Escritura refleja qué cosas o qué manera de vivir tiene un hijo de Dios. Y hay características para que entonces la persona diga, entonces sí soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios. Pero aquí en esencia es que el deseo de Dios es querer tener esa relación de padre e hijo. Y si se cumplen las características, no habría por qué el padre se opusiera a una relación con el hombre como hijo. Cuando los mandamientos son quebrantados es cuando Dios decide también de alguna manera apartarse de tal persona para no tener una relación así. Una relación de padre a hijo. Esto es precisamente algo importante. Cuando el hombre peca, daña esa relación. Esa relación. Daña esa relación. También daña una relación que tiene Dios específicamente con la iglesia. Cuando Dios tiene una relación con la iglesia y la iglesia comete pecado, se daña una relación considerada en la Biblia como la de Jesús como marido y la iglesia como una esposa. La relación de Jesús y la esposa es dañada. En Santiago 4:4 nos dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En un término figurado está hablando de un adulterio espiritual, de un adulterio del corazón, donde hay ciertas almas que quieren lo del mundo, pero también quisieran lo de Dios. Y eso compete a personas que están buscando a Dios. Gente que se acerca todos los domingos, a lo mejor en su casa, a ciertas horas entre semana, va a un templo, a una iglesia, a una congregación, ora a Dios, hace ciertos rezos, pero la persona quiere también lo del mundo. Quiere deleitarse en la fornicación, en el adulterio, en la televisión. Quiere deleitarse en las cuestiones de esta tierra, en el baile. Quiere deleitarse en las cuestiones triviales, mundanas, vanas. Se deleita en eso, vive para ello. Y puede cambiar inclusive las cosas de Dios por lo de este mundo. Es como hablar de un hombre infiel a su mujer. Es como hablar de una persona infiel, una mujer infiel a su marido. En este sentido, cuando el hombre peca, lo que estamos viendo es una persona que quizás conoce de Dios y está siendo infiel a Dios. De esta manera es como Dios ve cuando el hombre peca.
No es cualquier cuestión el pecado que el hombre comete. No es cualquier cosa lo que el hombre comete. Es ofender a un Dios que ha mostrado su favor, su misericordia, que hasta este día ha tenido paciencia, que hasta este día ha sido benigno, que hasta este día ha sido longánimo, ha sido paciente para estar esperando el día, el momento, la hora, la noche, el instante en el cual la persona reconozca su culpabilidad, reconozca su falta, reconozca su mal y se arrepienta, se vuelva a Dios. Pero a causa de que Dios no ha observado estas cosas, en muchas personas no ve Dios eso, o no ve mucho de esto Dios en esta nación. Mira, es por eso que vienen situaciones como la que estamos viviendo, como las que presenciamos. Somos testigos de ellas, aunque no hayan sido directamente sobre nosotros. Ahora que estábamos allá, oraba un hermano y decía estas palabras: Señor, pues hoy estamos aquí con estas personas. Hoy les tocó a ellos, Señor, no sabemos cuándo nos toque a nosotros. O sea, hacía referencia a la situación difícil, a la calamidad, a la destrucción. Y la verdad es que cuando el hombre no vive obedeciendo y buscando a Dios, en cualquier momento puede llegar su vida, su instante de poder enfrentar una circunstancia así, una situación así. Vamos a terminar con este texto de Ezequiel 18:31, por favor. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere. Entonces Dios está haciendo precisamente un llamado. Tú y yo, que tenemos la oportunidad de conocer sus mandamientos, no es para tener una libreta llena de anotaciones y de apuntes. No es para de alguna manera solamente tenerlos aquí en la mente y aprenderlos o memorizarlos. Es para que esos bajen al corazón y tu corazón se vuelva a Dios y se entregue a Dios y diga: Señor, es cierto, cuántas veces he quebrantado tu ley, cuántas veces te he ofendido, cuántas veces he hecho estas cosas. Y el hombre se vuelva a Dios, aparte sus transgresiones, quite sus transgresiones delante de Dios. Y eso es lo que Dios busca, eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo de esta generación, que se vuelva a Dios de todo su corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, les invito a que nos pongamos de pie. El pecar contra Dios no es cualquier cosa. Pecar contra Dios, Él no lo ve como cualquier cuestión. Él lo ve como un desafío a su autoridad. Él lo ve como un daño a su autoridad. El pecado que el hombre comete, ve cómo Dios daña, o el hombre que comete el pecado dañan el honor que él tiene, el honor que él merece, dañan su dignidad, el respeto, las cosas que él requiere, cómo se daña su carácter. Cómo Dios, queriendo tener una relación como de padre a hijo con el hombre, le da la espalda a Dios, se va lejos de Dios, afecta la relación, menosprecio en este sentido del amor que Dios ha manifestado y manifiesta al hombre. Cuando la iglesia peca, ¿cómo daña esa relación de esposa a esposo? Daña esa relación que Cristo tiene con su iglesia, velando por ella, cuidando por ella, alimentándola, dándole el alimento necesario, velando por la iglesia, cuidando a la iglesia. Se daña precisamente estas cosas. En el pecado Dios observa esto y no es cualquier cosa ante Él. Por eso hace un llamado Dios urgente al hombre. Quitad todas vuestras transgresiones.
echad de vosotros todas vuestras transgresiones, donde el hombre ya tiene que hacer un alto, tiene que buscarlo con todo su corazón, con un corazón decidido. No sé que Dios pregunte, al no ver el cambio, ¿cómo es que esta gente quiere morir? ¿Cómo es que esta gente busca su destrucción? ¿Cómo es que esta persona busca su destrucción? No es cualquier cosa el pecado ante Dios. Y Él nos llama a volvernos a Él de todo corazón. Padre, como orábamos hace 15 días, y como dice tu Escritura, conviértenos, Señor. Como decía Efraín, conviérteme y me volveré a ti. Señor, rogamos que tú hagas tu obra sobre esta tierra, sobre este país, tu obra sobre esta tierra que está tan llena de violencia, de maldad, Señor, como aún hace 15 días también lo veíamos. Padre, un tiempo difícil, Señor, una generación maligna, perversa. Señor, y has estado llamando. Queremos ser de aquellos avisados. Queremos ser de aquellos que oyen, Señor, tus llamados y atienden, Señor. Aquí estamos y ayúdanos, Señor. Pedimos, Señor amado, que tú estés guiando nuestros caminos, ayudando a todos aquellos que quieren andar en tu voluntad, Señor, aquellos que han reconocido sus transgresiones y que quieren andar según tu propósito, Señor. Ayúdales. Sabemos que son tiempos difíciles, pero también sabemos, Señor, que para ti nada es difícil, Señor. Tú puedes ayudarnos, tú puedes librarnos de esta generación perversa y maligna, Señor. Tú libras nuestras almas, Señor. Tú cuidas, Señor, aún, Padre, nuestro entrar y nuestro salir, no porque lo merezcamos, Señor, sino en tu amor y en tu gracia, Señor. Padre, tú nos cuidas en el campo y en la ciudad, Señor, y no porque realmente merezcamos esos favores, Señor, sino porque tus bondades son muy grandes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, atráenos a ti, Señor. Atráenos, que en pos de ti correremos, Señor, en pos de ti iremos, Señor. Queremos que nuestras almas vayan en pos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Danos de tu gracia, de tu favor, de tu espíritu. Ayúdanos a ir a tu palabra para entender más de ti, Señor. Ser guiados, nuestros caminos sean enderezados conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, y te damos las gracias, Señor. Gracias por cada persona que has traído a este lugar en este día, Señor. Gracias, Señor amado, porque, Señor, la verdad es que sabemos que tú tienes cosas buenas para nosotros. Sabemos que tú quieres ayudarnos y glorificar tu nombre sobre esta iglesia, sobre esta tierra, sobre este país, Señor. Rogamos que tu obra se lleve a cabo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna duda, alguna necesidad, alguna inquietud, estamos para atenderles. Dios les bendiga. Con la ayuda de Dios, estamos aquí la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Dios les bendiga. Que tengan buena tarde.